El manejo agroecológico. El modelo de agricultura industrial en el mundo es responsable en gran medida de la deforestación, la explotación animal, el desabasto de agua, la desigualdad en el campo, el uso excesivo de contaminantes, entre otros fenómenos que están acabando con la salud del planeta. Una de las soluciones es la agroecología. La agroecología es una disciplina científica, un conjunto de prácticas y un movimiento social. Como ciencia, la agroecología estudia cómo los diferentes componentes del agroecosistema interactúan. Como un conjunto de prácticas, buscan sistemas agrícolas sostenibles que optimizan y estabilizan la producción. Como movimiento social, persigue también papeles multifuncionales para la agricultura y además promueve la justicia social entre la identidad y la cultura y refuerza la viabilidad económica de las zonas rurales. El manejo agroecológico se desarrolla para diversos árboles frutales y forestales y se conoce a detalle cada uno de los cuidados y protocolos que se deben de tomar en cuenta, como el estado del clima y el suelo, y la adecuada poda y postpoda y la fertilización. La agricultura ecológica asegura alimentos sanos, protege el suelo, el agua y el clima, y además no contamina ni daña la biodiversidad con el uso de agrotóxicos ni transgénicos. Cuida a la gente desde agricultores hasta consumidores y permite el desarrollo de las comunidades y la soberanía alimentaria. Y bueno, en la mañana le comentaba que ahora es el Día Mundial del Árbol y por eso tenemos este invitado especial para poder abordar este tema que es muy importante. Tenemos con nosotros a Rafael Vela, él es responsable del programa de bosques y biodiversidad y en esta ocasión vamos a hablar acerca del manejo agroecológico en los árboles frutales y también forestales. ¿Cómo está? Bienvenido. Rafael. Bueno, muy buenos días y gracias por la invitación a este interesante e importante espacio que tienen ustedes. No, gracias a usted por aceptar venir y desarrollar este tema con nosotros. Empecemos hablando de la importancia del Día del Árbol. Miren, fíjense que todo es importante en la vida y una de las cosas que nosotros hemos casi perdido es la conexión con la vida, ¿verdad? Entonces, hay muchas personas que ven a los árboles como un recurso en muchos lugares del mundo el bosque es como una despensa. Entonces, de ahí se obtienen resinas, se obtienen semillas para comestibles, azúcares, ¿verdad? Frutas y también hay especies que viven de lo que son los árboles y los bosques. Entonces, lastimosamente, de repente uno tiene un árbol y queremos hacer algo y es fácil cortarlo, ¿verdad? Y no nos damos cuenta de que para que el árbol haya llegado a 15 metros, 20 metros, han pasado más de 100 años. Sí. Y los beneficios ambientales que también da el árbol. No sé si ustedes se han de acordar, yo chiquito me acuerdo que mi mamá cuando íbamos por los chorros, nos ponía suéter, hoy hay que quitarse la camisa, ¿verdad? Porque en ese lugar hacía frío porque el bosque creaba un clima. Entonces hoy estamos perdiendo eso. Entonces el bosque, los árboles son elementos importantes dentro de la naturaleza que nos dan una gran cantidad de beneficios ambientales, pero fíjense que hay uno que es bien interesante y es que nosotros realmente hemos perdido esa conexión. ¿Verdad? Hemos perdido esa conexión. Hay personas que incluso abrazan los árboles, ¿verdad? Y hay personas que no pueden estar 3 días fuera del bosque. Entonces hay personas que viven en los bosques de manglar, salen y están con aquella insistencia, quiero regresar, quiero regresar. Entonces hay alguna conexión que los científicos todavía aún no entienden. Entonces yo he tenido la oportunidad de ir a bosques de manglares y miren, y a veces se siente una paz. Entonces uno llega con preocupaciones, uno llega con cosas en la cabeza. Cargado. Sí, y uno deja las cosas ahí e incluso uno siente una armonía. Entonces hay algo que todavía nosotros aún no logramos entender porque hemos perdido esa conexión.
con los árboles, con la fauna, con el bosque. Entonces, este día, a nivel internacional, estamos celebrando el Día de un Ser Vivo, así como todas y todos nosotros, que nos da alimento, nos nutre, nos resguarda, nos da protección. No sé si ustedes se acuerdan cuando fue el tsunami en Indonesia. El tsunami entró 7 kilómetros. Donde había bosque de manglar solo entró 1,5 kilómetros, 2 kilómetros. Entonces ellos desempeñan infinidades de funciones ambientales que deberíamos de retomar, valorar y conectarnos para ver qué hacemos para proteger este hermano especie árbol. Exacto. Ahora podemos hablar cómo se está dando este manejo agroecológico en los árboles forestales y florales. ¿Cuál es esa diferencia que existe entre ellos? Sí, fíjense que nosotros como CESTA hemos hecho durante varios años el esfuerzo de motivar a agricultores que su terreno lo diversifiquen, principalmente con árboles. Entonces hay árboles que producen forraje, producen alimento para las gallinas, para el ganado. Hay árboles que también pues dan la leña. Si usted hace, digamos, una poda adecuada, el árbol ahí puede estar y usted puede obtener lo que es, digamos, leña. Pero lo más importante es que también los árboles producen alimentos. Entonces producen mangos, producen guayabas, producen limones, ¿verdad? Por ejemplo, en ese lugar que ustedes están observando en Santa Clara, en la comunidad Olla Honda, hemos llevado variedades de un jocote que se llama Barón Rojo, que es casi del tamaño del jocote más grande que nosotros tenemos acá, ¿verdad? Entonces, la idea es de que la gente no solamente viva del maíz, no solamente viva del frijol, no solamente viva del arroz, sino que también diversifique su canasta básica, ¿verdad? También vean alternativas para poder tener ingresos adicionales, y lo más importante es que también esas especies, esa fruta queda en las comunidades, ¿verdad? Que se pueda compartir con el vecino, con la vecina, y que esto vaya contribuyendo a la soberanía alimentaria. Entonces, nosotros hacemos un diseño agroecológico. Entonces, contemplamos los vientos, ¿verdad? Porque hoy los vientos son más fuertes, ¿verdad? La tormenta del lunes botó muchos árboles. Por ejemplo, hacemos un espacio de 1 metro por 1 metro por 1 metro de profundidad, colocamos materia orgánica, compost, y ahí sembramos el arbolito, ¿verdad? Y entonces el arbolito va creciendo con los nutrimentos suficientes para poderse desarrollar. Hay árboles que por lo general producen frutas a los 3, 4 años. Nosotros hemos logrado, ¿verdad?, incluso un poquito menos, porque también son árboles que han sido manejados. Por ejemplo, los árboles de injerto, esos hay algunos que dan antes de lo debido. Pero si usted tiene un mango, por ejemplo, un mango indio, el mango indio normalmente da a los 4, 5 años, ¿verdad? Pero un mango pérsico puede dar antes de los 4 años. Si usted le da un buen manejo, si usted lo nutre muy bien, hay suficiente humedad, entonces los árboles pueden dar, digamos, el alimento que tanto nosotros hemos apreciado. Pero lo otro también es de que en este manejo agroecológico, como les repetía, hay diseños, ¿verdad? Donde también hay sombra, ¿verdad? Para la casa, hay protección, también hay árboles que se utilizan como cercos vivos, ¿verdad? Entonces la idea es ir creando una parcela diversificada, pero también un bosque, ¿verdad? Un bosque que a los 5, 7 años va a producir suficiente alimento. Ahora, una cosa importante es, por ejemplo, los arbolitos que tenemos aquí enfrente, no todos dan en la misma época. Hay árboles que dan frutas en febrero, hay árboles que dan frutas en abril, por ejemplo, la nona es en agosto. Entonces, interesante es que en estas parcelas nosotros coloquemos especies que den exactamente en cierta época del año,
para que usted de la finca pueda estar obteniendo lo que son esos alimentos todo el año. Así es como funciona el bosque. Entonces las especies saben en enero en qué parte del bosque hay ciertas especies que producen alimentos. Luego migran a marzo a otros espacios para alimentarse. Entonces la idea es como reproducir el ecosistema en un pequeño espacio con la diversificación de árboles que nos proporcionen todos estos beneficios ambientales. Sí, a mí me llama la atención cuando usted mencionó las que tenemos aquí, ¿verdad? Estas plantitas, y las estábamos leyendo antes de entrar. Normalmente siempre traen como los que conocemos comúnmente, pero aquí los conocemos todos, pero no son tan comunes, ¿verdad? Por ejemplo, podemos ir mencionando cada una de ellas. La que tenemos acá. El que tenemos acá es el almendro de río. Es un árbol que él siempre permanece verde. Nunca bota las hojas en verano. Y lo más interesante es que la mariposa morfoazul pone sus huevitos en estas hojas. Entonces, ahí es donde se desarrolla el huevito del morfoazul hasta convertirse en mariposa. Entonces, todas las plantas tienen funciones en la naturaleza, ¿verdad? Entonces, tanto frutales como forestales. Luego el aguacate, pues a quien no le gustan los aguacates. Yo siento que es una bendición tener un palo de aguacate. Sí. Fíjese que algo que casi ya no se ve es el mamey, ¿verdad? El árbol de mamey. Entonces, es una fruta también de temporada, que casi por lo general, si uno no la consume directamente, es en fresco. Es en fresco, sí. Y la que le sigue es el marañón, ¿verdad? Que todos lo conocemos principalmente por la pepa, ¿verdad? Por la semilla, que es una semilla externa, no es interna, y cuando se tuesta, entonces ya sale la semillita y es la que uno consume. Ahora, la pepa de marañón tiene también muchos nutrientes. Por ejemplo, atol para los niños es muy importantísimo. Y el último, pues, el árbol de mamón, que por cierto ahorita está dando cosecha. Nosotros en Cesta tenemos uno, ¿verdad? Y esta es la temporada. Esta es la temporada del árbol de mamón. Entonces se da a los 500, 700 metros sobre el nivel del mar y por ejemplo aquí en el Canal 12 bien se podría sembrar uno. De verdad. Se puede sembrar. Aquí en el parque lo podríamos. En el parque bien se puede sembrar uno. Vaya, en honor al Día del Árbol lo podemos hacer y estarlo todos, ¿verdad? Regando, cuidando y todo. Sí, sí se puede. Sí, ahora con los otros árboles, porque aquí venimos la clasificación, ¿verdad? Y estos árboles frutales, yo creo que algunos salvadoreños tienen de mango, tienen de limones. Yo me acuerdo que mi mamá también tenía como una matita de loroco. Y el loroco no se da todo el año, sino que se da en ciertas épocas, ¿verdad? Luego el huisquil también, yo me acuerdo que está del huisquil, que son aquellos que se van enredando, ¿verdad? ¿Cuáles son esos árboles o los recomendamos realmente todos? No importa que sean matas, para que los podamos tener en casa. Hay árboles que si no se les da un manejo adecuado, ellos pueden crecer hasta 30 metros de altura. Por ejemplo, el volador, que es una especie que está en peligro de extinción en nuestro país, cuando uno viaja a Cojutepeque, antes de llegar a Cojutepeque hay muchos de ellos que son rectos, son blancos y son especies forestales, ¿verdad? Pero la semilla del árbol de volador es alimento para muchos pericos, chocollitos, catalnicas. Entonces, lo importante también es, antes de sembrar un árbol, investigar. Por ejemplo, yo sembré una vez la manzana pedorra, que es una manzana rosada, pero la manzana, como el árbol se extiende como que fuera una sombrilla, así se extiende también la raíz. Entonces, el árbol debe de sembrarse en un lugar más amplio, porque me puede no romper. en una cochera, por ejemplo. Entonces, las raíces pueden romper lo que es la parte de cemento y todo eso. Pero, por ejemplo, un árbol de naranja, manejándolo bien durante todo el año, podándolo, uno sí lo puede tener en un espacio pequeño, incluso a la par de una infraestructura. Por ejemplo, ahora está bien de moda que hay personas que en vez de colocar toldos para sombra,
hacen una estructura y consiguen de las uvas agrias, uvas silvestres, y la uva se va expandiendo en lo que es toda la estructura, hace sombra y usted puede tener su mesita de metal con sus sillas de metal y estar debajo de lo que es, digamos, esta sombra, así como también el oroco. El fruto. Sí, es una uvita bien ácida, sí. Es silvestre. Es una uva silvestre, entonces hay muchas especies en la naturaleza, no solamente árboles, sino que también plantas, ¿verdad? De que también las podemos tener en nuestros hogares. Definitivamente creo que si conmemoramos el Día del Árbol y lo celebramos realmente es para hacer ese llamado, ¿verdad? Yo al principio recuerdo que fui a hacer una siembra de árboles y hablaban de que se necesitaba, no sé si 5 o 7 árboles por persona. Y creo que eso sí me dejó muy marcada porque uno se pone a pensar cuántos árboles tenemos en casa, ¿verdad? O cuántos árboles tenemos en el trabajo. Así que es algo súper bonito. Ya nos comentaba aquí Rafael que no es necesario que nosotros tengamos un árbol extremadamente grande. Puede ser uno muy manejable. Hay una cantidad increíble. Lo importante es que usted se informe y, por supuesto, pueda tener estas plantitas en su casa. ¿Qué puede generar de bueno tener ese ambiente de plantas en la casa? Tal vez, como no son tan grandes las casas, un jardín algo pequeño, pero tenerlo lleno de plantas, ¿qué cambio hace en nuestro hogar? Fíjense que nosotros comenzamos a hacer huertos a nivel escolar. Miren, hay niños que nunca han tocado la tierra. Pero es una cosa de que el niño y la niña tocando la tierra, sembrando las plantas. Entonces también es algo que llena, ¿verdad? Y que emociona. Por ejemplo, también hay personas que dicen que cuando uno platica con las plantas, la planta como que se conecta con uno. La hoja se hace más verde. Hay personas que también hablan que si uno pone la semilla en la lengua, bueno, estas son historias de abuelitos, ¿no? Sí. Que ponen la semilla en la lengua y uno siembra esa semilla, el árbol va a dar el fruto que usted necesita para nutrirse y para vivir bien. Wow. ¿Verdad? Entonces, esa conexión es la que a nosotros, digamos, nos hace falta. Hay muchas personas que tienen muy bonito en sus casas los jardines. ¿Qué es lo que hacen? Agarran una silla, se colocan en medio y están en silencio. Entonces, ahí están en silencio, están escuchando el susurro, ¿verdad? Y llega un momento en que uno se desconecta y uno está en tranquilidad. Eso es lo que necesitamos. Yo creo que a veces, cuando nosotros estamos en nuestras casas, sentimos aquella necesidad de ir al mar, de ir al bosque, de ir a una montaña. Miren, solo el hecho de escuchar el sonido de una cascada, vieran que relaja. Y de repente uno está en ese lugar y de repente hay que regresar nuevamente a San Salvador. ¡Qué tristeza!, dice uno. El ruido, para sí, empezar el ruido. Entonces la cosa es de que los árboles dan esa armonía. Pero otra cosa también importante que nosotros tenemos que estar conscientes, no es lo mismo sembrar 10 arbolitos que tener ese árbol impresionante intacto ahí. Entonces los beneficios ambientales que da un árbol de 100 años, de 150 años, no es lo mismo que estos 5 que tenemos acá, que no sabemos incluso si nos van a sobrevivir. Entonces ahorita lo que deberíamos de hacer es primero una veda y ya no talar los árboles. Y yo creo que las diferentes organizaciones y grupos que se dedican a actividades de reforestación deberíamos de sembrar más árboles frutales. Miren, están hablando de hambrunas. ¿Verdad? Hablan de hambrunas, imagínense lo que sucedió en lo de la pandemia. Hubieron momentos en donde ya no habían alimentos acá. Y lo interesante es que gente que tenía sus huertos, que tenía sus plantaciones, los huisquiles, que tenían sus huisquilitos, sus árboles frutales, no necesitaron ir y salir fuera. Ahí tenían los alimentos. Entonces yo creo que aquí lo importante es que deberíamos de buscar una estrategia de, en vez de cortar árboles, mantengámoslos y veamos lugares en donde podamos sembrar árboles frutales. Miren, yo he visto ahí por la Universidad Luterana
cuando están dando cosecha los marañones japoneses. Montón de personas ahí sentados comiendo marañón japonés. Yo cuando era estudiante universitaria, yo estudié en la Nacional y ahí hay un palo de mangos que todos, yo también ahí me por la ponía a Concha. bajar, sí, por la Concha Acústica. Ahí justamente creo me que ponía a bajar conocemos esos ese mango. Ajá. Ah, pues ahí va, ese era el paréntesis. No es cierto. Miren, entonces, imagínense, ese árbol todavía ahí está. ¿Quién no se acuerda de ese árbol de mango? Entonces, así, difícil sería que corten ese árbol. Ya todos hablaríamos del árbol de una forma triste. Sí, definitivamente. Porque el beneficio que da ese árbol ya no lo vamos a recibir. Rafael, muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Gracias por ayudarnos a desarrollar este tema que es súper importante. ¿Nos puede dar los contactos? Fíjese que, bueno, mi número es el 7230-2757 y a lo mejor creo que ahí en las pantallas están saliendo los teléfonos de Cesta, ¿verdad? Y con gusto se pueden comunicar con nosotros. Estamos siempre, permanentemente apoyando principalmente a la juventud, que necesitamos que en ellos haya un cambio ecológico. Gracias. Mil gracias. Un tema muy importante que a veces se nos olvida y que de verdad hay que recordar la importancia que tienen los árboles, no solo para el medio ambiente, sino que también para la vida misma. Mil gracias, Rafael. Con esto nosotros vamos a continuar con más de Hola El Salvador.